Hi, mentors and mentees, Christine here. We are back. Welcome to the first of 2 pre-season episodes. Since mentorship is one of the greatest things you can do for your career, we as a team wanted to give some of our listeners, to whom English may not be their first language, all the greatest points from our mentorship series from the first season, but this time in Spanish. Hosting this episode will be my great friend and colleague Ana Protasio from Cambridge University. She'll be interviewing Willie Lascano from our premiere episode in Season 1, and also Elena Pants, who like me is also based at the Welcome Genome campus. Here's Ana. Bienvenida Elena, bienvenido Willy, Andrés Lascano, Elena Pence. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este día que vamos a iniciar con el podcast de Your Digital Mentor, tu mentor digital. Mi nombre es Ana Protasio, originalmente de Uruguay. De momento trabajo en la Universidad de Cambridge y en el Christ College. Y mi actividad principal es hacer investigación en gusanos helmintos y genómica. Mi nombre es Elena Pance, yo nací en Praga, pero crecí en Venezuela, hice mi doctorado en Cambridge y en este momento estoy en el Instituto Sanger de la Wellcome Trust trabajando en malaria y células madre. Hola, soy Willy Lascano, mi nombre formal es Andrés Guillermo, soy profesor asociado de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde principalmente hago investigación y un poco de docencia en el área de enfermedades emergentes y cambio climático. Y tengo una pasión por los temas de construcción de capacidades para investigación, integridad científica y mentoría. Elena, empezamos contigo. Tú hace mucho tiempo que vivís en el Reino Unido. ¿Nos podés contar un poco de tu carrera? ¿Cómo iniciaste en la ciencia y cómo llegaste aquí? Buenas tardes a todos. Pues yo llegué a Inglaterra para hacer mi doctorado en Cambridge, pero antes de eso estaba en Venezuela. Yo hice toda mi carrera, mi pregrado y mi maestría en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde yo crecí, a pesar de que yo no soy venezolana como tal, yo soy checa, pero la familia se mudó a Venezuela y entonces yo crecí en Caracas. Y luego pues hice mi doctorado en Cambridge. Y luego de Cambridge me fui de postdoc a Francia, a Dijon, donde pasé 3 años maravillosos. Y luego... Con mucho mejor clima que en el Reino Unido. Definitivamente. Y después de eso regresé otra vez a Inglaterra, a Cambridge, con una fellowship de la Marie Curie. Y pues entre las vueltas que da la vida llegué al Sanger Institute donde nos conocimos. Sí, es verdad, donde nos conocimos haciendo experimentos. Bueno, imagino que habrá muchos momentos en los cuales tuviste que recurrir a mentores y en los cuales tú has hecho de mentor para algunos estudiantes y postdocs, y vamos a entrar un poco más a fondo en esos temas. Andrés Lescano, Willy, también está con nosotros, que se comunica desde Perú. Así es. Buenos días. Un gusto de poder compartir esto con ustedes en nuestra lengua nativa, después de haber hablado un poco de estos temas en inglés. Es un tema que me apasiona, que he tenido la suerte de conocer de cerca por la experiencia con mi mentor principal en mi carrera, Bob Gilman, de la Universidad Johns Hopkins, pero también toda una familia de mentores y mentoreados que ha crecido debajo de él a lo largo del tiempo. Mi carrera la he hecho acá en Perú, principalmente. Estudié en Estados Unidos un par de años, las clases del doctorado, y me regresé corriendo a la tierra, porque el ceviche y las otras cosas llamaban. El pisco sour. Sí. Justo regresé cuando comenzaba la revolución gastronómica. Y ha sido algo muy valioso para mí crecer en este entorno de mentoría, tan enriquecedor, tan nutritivo. Y me sigue acompañando hasta ahora en el sentido que cada vez que vuelvo a hablar con Bob y con mis otros mentores, es siempre una experiencia enriquecedora y algo muy valioso para el resto de mi carrera, sin importar el estadio en que uno se encuentra. Sí, eso es algo muy importante. Yo creo que estaba pensando un poco también en base a lo que pensaba que vamos a discutir hoy, que sí, que como mentorías
las hay siempre, ¿no? Desde que uno es muy, muy pequeño, porque quizás los padres sean los primeros mentores. Los padres y los hermanos son los primeros mentores, pero eso continúa a lo largo de la vida en distintos contextos, ya sea profesional, personal, de deporte, de entrenamiento de música, de práctica. Willy, una pregunta. ¿Está bien que te llame Willy o preferís que te Por llame favor, Andrés? sí, claro. La mayoría de mis amigos me conocen así. Buenísimo. Tú tenés publicaciones, o sea, trabajás como formalmente dentro del campo de la mentoría. ¿Qué te atrajo de esto para generar toda esta literatura, todo este conocimiento que tú has logrado acumular y compartir con otros? Creo que me llamó mucho la atención cuando comencé a leer sobre integridad científica y mentoría ya más en detalle, el reconocer que yo había tenido la suerte de crecer en un entorno así, que no era necesariamente el entorno tradicional en ese momento en Perú, en Latinoamérica, en países en desarrollo, sino que tuve la suerte de llegar a un entorno así. Y mi mentor, como muchos y los otros mentores que he tenido, muchos de ellos no han tenido una formación de mentores, no han aprendido de un libro qué significa ser mentor, qué implica, cómo se hace. Y igual les pasó a ellos con sus mentores, pero sin embargo lo han hecho de una forma espectacular, ¿no? Han dejado marcas en la vida y las profesiones de muchas personas. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo para ellos ha sido una experiencia empírica y cómo ahora que ya hay literatura esta experiencia se puede mejorar, pero al mismo tiempo me llamaba mucho la atención que como no era una práctica que existía en países con recursos limitados como Perú, no era algo que podíamos sencillamente traer acá e implementar, sino es algo que tenemos que adaptar y agregarle un poco de limón y un poco de ají y nuestros propios condimentos, ¿no? Y hacerlo nuestro, para que funcione también dentro de nuestra infraestructura, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. No es solo un cambio de metodología, sino es un ajuste en las expectativas de mediano o corto plazo para que potencialmente pueda ser viable, ¿no? Dado que no tenemos todas esas capacidades que existen en Estados Unidos, en Europa, en el mundo más desarrollado. Siguiendo sobre el pensamiento que nos acabas de compartir, ¿cuáles son esos puntos críticos que tuviste que adaptar con respecto de los programas de mentoría, digamos, del norte o de los que tú hayas experimentado cuando estuviste estudiando o trabajando en el exterior, con respecto a lo que realmente se puede implementar en un contexto, por ejemplo, como en tu país, como en Perú? ¿Cuáles son esas cosas que tuviste que cambiar? Hay dos cosas, me parecen importante, ¿no? Uno es que no hay oportunidades y recursos de la misma forma, entonces hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay tantos investigadores tan establecidos que puedan mentorear a la siguiente generación, son menos y son más personas que hay que mentorear. Entonces es bien difícil pedirle a un profesor o un investigador que invierta esa cantidad de tiempo, más aún cuando no hay recursos para que lo apoyen, ¿no? Porque no es una actividad pagada, no hay suficientes grants o subsidios para poder financiar esta actividad de mentoría. Entonces hay que implementar otro tipo de técnicas. Y no es que lo hayamos hecho ya y esté solucionado, estamos comenzando a probar esto, ¿no? Algo que yo experimenté durante mi estudio doctoral era el peer mentoring, que a mí me mentoreó un alumno de 2 años más adelantado en mi doctorado, un alumno peruano-americano, Will Checkley, un amigo muy cercano. A mí me tocó contarle dónde estaban los baños y dónde había comida gratis en el edificio a quien vino un año después que mí, Mirko Simic y Patty Sheen, ¿no? Amigos muy cercanos con quien hemos crecido juntos en esta carrera. Entonces, hemos tratado de replicar y seguimos tratando de replicar un poco peer mentoring acá, que puede funciona desde los años de la escuela de medicina o el pregrado para muchas profesiones. Eso es uno de los elementos. Y el otro elemento es más cultural, que es el hecho de la altísima jerarquía y estructura y verticalidad de nuestros sistemas sociales en países en desarrollo. El doctor Lescano y la doctora tal y el doctor cual y todos estos grados y el médico y el PhD versus el resto de personas, ¿no? Los roles de género, la discriminación de género. Sí. Entonces,
todo esto, ¿no? O sea, el hecho que no están hablando ustedes, no deberían estar hablando 3 mujeres, ¿no? Y en vez de tener un hombre acá que no ayude en nada. Todas estas cosas que nuestras regiones sufren por 500 años o más y que tenemos que lentamente cambiar y navegar a través de estos esfuerzos, ¿no? Entonces, algunas cosas básicas como dejar de referirnos mutuamente como doctores y referirnos más como personas, ¿no? Por nuestro primer nombre, tratar de tener una relación más horizontal, lo cual implica también aceptar críticas. Y en estos días de las críticas en las redes sociales se van al otro extremo. Entonces es parte de lo que uno tiene que aprender a tener, como decimos acá, correa, ¿no? Para escuchar las críticas, aceptarlas, incorporarlas en la vida de uno. Navegar las estructuras, el liderazgo institucional de muchos de nuestros países es de una edad muy avanzada, ¿no? De otras generaciones con otra visión a veces. Pero todo esto está comenzando a cambiar y creo que la introducción de la mentoría justamente va a refrescar estas estructuras y estas conductas y estos patrones sociales y los va a llevar a un cambio generacional que nos va a ayudar a seguir mejorando. Interesante lo que hablabas de lo de la discriminación y la de género, que sea tan evidente en Perú particularmente, me imagino que estarías comentando. En otras partes de América Latina creo que también todavía se sufre bastante eso. En mi país, en Uruguay, es interesante porque la mayoría, o sea, yo sí pienso en Uruguay, pienso en mis mentores, los mentores que tuve yo cuando estaba allá, cuando era estudiante, durante mis años de adolescencia, fueron casi todas mujeres. Pero Uruguay yo siempre digo que es un matriarcado, porque las mujeres siempre tienen como un rol muy, muy importante a nivel de cabeza de familia, siempre, por lo general, son las mujeres las que toman las decisiones. Y las mujeres trabajan desde hace muchísimos años, o sea, porque era un tema de necesidad. Pero bueno, Alena, ¿tú alguna vez viviste esa diferencia de género en cuanto a tus mentores en Venezuela? ¿Y cómo fue cuando te mudaste a Europa? Pues en Venezuela es interesante porque nunca creciendo por el colegio, la universidad, yo nunca tuve esta impresión de que hoy porque tú eres mujer o porque él es hombre o porque y la proporción de profesores, pues sí, evidentemente los matemáticos y los físicos siempre tendían a ser hombres y las mujeres las encontraba más en las artes, etcétera, pero nunca sentí que hubiera una diferencia profesional. En lo personal sí, en lo personal evidentemente lo que llaman el machismo latinoamericano. Claro, pero eso es a nivel de relación personal. En la profesión me parece que no noté, a todo lo largo de mi carrera, no noté nada por el estilo hasta que hice un curso en biología de células excitables. Ajá. Y éramos 3 muchachos y 4 muchachas en el curso. Y el profesor llegó un día y habíamos escrito unos informes y unos reportes del laboratorio y qué sé yo. Y llegó el profesor un día y dijo, ay, pues estoy un poco desilusionado porque dado que hay 4 muchachas en el curso, yo me esperaba que estos informes iban a ser muy bonitos, todos llenos de florecitas y de colores. Bueno, te podrás imaginar la cara de nosotras 4, ¿no? Sí, y los claro. muchachos que estaban, pero es que se agarraban la barriga de la risa. Pero yo creo que era más que todo una provocación. Uh-huh. A este profesor, yo luego me lo encontré inclusive en Cambridge y evidentemente no era ningún ogro que pensaba que las mujeres a la cocina y nada más. Yo creo que más bien era una provocación al sistema. Ajá. En cuanto al trato, siempre empezaba un trato más o menos formal de que usted y el doctor. Bueno, el doctor no se usa mucho, pero el usted sí. Pero es que en Venezuela, sobre todo en biología, habían fiestas todo el tiempo. Íbamos a la tasca y la gente hacía fiestas en su casa. Entonces, claro,
después que uno ha bailado salsa con el profesor, pues no lo vas a seguir tratando de usted. Entonces se familiarizaba un poco la cosa a medida que nos íbamos conociendo, simplemente porque era una comunidad pequeña. Hay dos cosas que me parecen muy interesantes de lo que dijiste. Primero, el tema del lenguaje. Y eso es algo muy diferente entre los hispanoparlantes y los que también hablamos inglés. Porque en el inglés no hay un formal de you. Y eso yo creo que ayuda a propagar esa jerarquía de la que hablaba Willy antes, ¿no? Dentro del lenguaje, dentro de los hispanoparlantes o de los latinos, cuando tenemos distintas palabras para referirnos a las personas de más jerarquía o a las personas de mayor edad, siempre se les refiere en forma formal con el usted. Pero en ese sentido, el inglés es bien particular porque yo no he encontrado otro idioma donde ese es el caso. En francés hay un usted, en Sí. Alemán hay un usted, en checo hay un usted. El inglés es muy inusual en esa informalidad simplemente porque la formalidad no existe. En portugués tienen el você, que es ambos, ¿no? ¿Es formal e informal? Es posible, yo portugués no lo conozco tanto. Me parece que nosotros combinamos la formalidad del usted y el tú con el doctor. O sea, le sumamos a eso. Y si uno está un poco más cerca de la medicina, donde el doctor es inevitable, yo le hago la vida imposible a los estudiantes de medicina porque me tratan de tú y después van al entorno médico y a todo el mundo tiene que decirle usted o doctor. Y se les complica mucho la cosa y tal vez es una cuestión más de la medicina. Y yo no soy médico, pero trabajo con muchos médicos y estudiantes de medicina y ahí se agrega un nivel más, digamos. Sí, la medicina siempre ha sido particular. Pero para mí cuando llegué a Cambridge fue muy chocante, precisamente por eso. Porque evidentemente yo a mi supervisor, pues amigos no éramos. Entonces... Y no había manera de bailar salsa. Y no había manera de bailar salsa. Pero me costaba mucho referirme a la persona o llamar a la persona you. You know, can you explain this to me? So me pasaba el tiempo yo inventándome las oraciones de tal manera de evitar es el you. De evitar ofender. Lo cual, sabes, a veces tenía que yo decir un párrafo en vez de decir una frase simplemente para evitar el you. Hasta que, claro, te conoces un poco mejor y te das cuenta de que no importa. ¿Qué métodos utilizan ustedes, Alena o Willy, para romper esa jerarquía de ideas, esa cosa jerárquica que tenemos como muy instaurada, principalmente yo creo que en Latinoamérica, pero quizás también en otras partes del mundo? Por ejemplo, Alena, tú hablabas de que cuando tú eras estudiante terminaban bailando con el profesor. Y eso es una manera muy buena de romper esas barreras. En mi caso, por ejemplo, yo mentoreo 2 personas dentro del departamento y una de las cosas que me he puesto como objetivo es que cuando nos reunimos a hablar hacer nuestra reunión de mentoría, no lo hacemos en el entorno del departamento, sino que lo hacemos fuera. Entonces ahí cuando estamos fuera, tomándonos un café o sentados en el parque, todas esas estructuras de mi oficina, mi acreditación que está colgada en la pared y todo eso se va. Y somos 2 personas conversando. Y bueno, así ese es como mi acercamiento a ese problema. ¿Hay alguna otra cosa que quizás, a ver, Willy, tú tenés cómo acercás a este problema? ¿Cómo te acercás a este problema para quebrar esas jerarquías? Hay múltiples formas, ¿no? Lo primero es muy temprano en la relación, yo exijo que me llamen por mi nombre. Y uso mi edad como excusa, no quiero sentirme viejo y bla, bla, bla. Sí. No trato de usar alguna broma, algo simple para hacer sentir cómodos, pero ya cuando 60-70% del equipo con el que ya vas trabajando te llaman de tú, el resto se siente muy natural entrando en eso. Entonces eso ayuda bastante. Efectivamente en Latinoamérica tenemos esto de bailar tocándonos, ¿no? Que genera una reducción de la distancia física y social, que ahora está impedida por la pandemia, pero eso ayuda mucho. Pero algo que hemos hecho adicionalmente muchas veces es tener reuniones sociales particulares de integración.
en la cual terminamos hablando de trabajo, de estudios con mis estudiantes de maestría o doctorado, pero en otro tono, ¿no? Y hay todo tipo de bromas sobre todo lo que pasó en el ciclo, en el laboratorio, en el trabajo de campo, en lo que sea. Ayuda mucho también, particularmente con comiendo, tomando, las cosas sociales que integran a la gente. Y algo que hemos hecho también por varios años, nuevamente impedido por la pandemia, es hacer algo de deporte juntos. Los alumnos de maestría inicialmente organizaban pequeños partidos de fútbol, los alumnos, ¿no? De lo cual una que otra alumna participaba. Y tomamos un poco la idea, tenemos un día de campo en la maestría que yo estaba dirigiendo y el doctorado, y jugábamos todos, pero pasamos de jugar solo fútbol, fulbito, en un campo pequeño, a comenzar a jugar voleibol y después fútbol. Y todo el mundo jugaba ambos. Seguro. No, de modo que no sea una cuestión divisional en términos de género ni competitiva, era más una cuestión recreativa. Y creo que no hay nada más democratizante que patear a tu profesor, ¿no? Entonces, el contacto físico también tiene sus lados positivos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es algo de competencia, pero no es mucha competencia. Golpear algo, una pelota con las manos, con los pies, con lo que sea, ayuda a relajarse también, otra forma, a olvidarse que uno está con personas que tal vez le tienen más años o diferente experiencia. Y es bastante integrador y eso es parte de alguna de las estrategias, ¿no? He visto grupos que se reúnen, que tienen sus reuniones de equipos en parques, por ejemplo, que salían del campus y se iban a un parque y se sentaban y conversaban. Y era muy, muy saludable. Se gastaba un poquito de tiempo en esa reunión, pero era muy agradable, ¿no? Y funciona bien en el verano, en la primavera. Entonces hay diferentes mecánicas para generar un poco más de interacción social horizontal que sea cómoda para todo el mundo, en la cual uno no esté forzado por sus estructuras mentales de doctorear a todo el mundo o de ustediar a todo el mundo, ¿no? Sí, en Venezuela, claro, yo no sé, ciertamente aquí en Inglaterra la carrera de biología no es así, pero en biología en Venezuela es muchísimo salida de campo. Entonces, claro, estamos todos, todo el fin de semana juntos con profesores, con preparadores. Siempre hay gente que está más avanzada en la carrera, están los profesores, hay varios profesores de varias disciplinas y están todos los estudiantes. Entonces, eso crea un ambiente de intimidad porque estamos trabajando en el campo, estamos trabajando juntos, luego cocinamos juntos, luego en la noche siempre sale una cerveza o un poco de música y esto, y hay conversaciones alrededor de una fogata o algo así, o simplemente sentados en la playa. Y eso genera ese toque más personal donde uno discute de la ciencia, pero en otro tono, de otra manera. Y también hay conversaciones muy personales que también ayudan a conocerse mejor. Eso me lleva a proponer un punto de discusión que es algo en lo cual he estado pensando muchísimo, que es que si en base a las preguntas que tenemos para discutir y que queremos como take home messages, llevarnos a casa estos mensajes, hay mucha literatura y hay muchos blogs sobre la estructura formal de los programas de mentoría. Pero, por ejemplo, en mi caso, todos los mentores que han sido asignados a mí en forma formal, ninguno ha sobrevivido. Y he mantenido los que sí sean esas relaciones de mentoría que se han generado en forma orgánica, a partir de situaciones exactamente como las que comentaba Alena. Situaciones en las cuales uno está relajado con los colegas y ahí uno conoce gente que está quizás en el mismo estado de carrera que uno, o quizás un poco más adelante, o quizás un poco más atrás también, y uno le quiere dar una mano a esa persona. Entonces, cuando uno encuentra a estas personas en una forma más orgánica, de las cuales hay este potencial de poder ser el mentor, ¿cómo sugerirían ustedes que podemos acercarnos a estas personas y pedirles que sean nuestros mentores? Alena, ¿querés iniciar? Yo soy muy mala para eso. Y tengo la misma experiencia que tú. Yo tuve una sola vez, tuve un mentor formal. Era una mujer extraordinaria. Ella es biólogo ambiental. Bueno, a la Antártica fue, al Polo Norte, en fin, increíble. Pero eso no funcionó.
Y no funcionó porque no logramos esa intimidad de conocernos un poco mejor, de manera de que ella pudiera entender lo que yo necesitaba en ese momento y lo que yo en verdad me hubiera ayudado a mí a salir adelante en el momento en que nosotras teníamos esta relación. Orgánicamente se disolvió porque no lográbamos, y creo que hasta cierta forma pudo haber sido inclusive un poquito frustrante para las dos, porque yo pienso que a ella también le costó mucho aceptar que no lograba ayudarme, y a mí pues evidentemente me frustraba enormemente que yo no lograba salir del hueco, por decirlo así, ¿no? Yo creo que las mentorías formales pueden funcionar, pero tienen que ser extremadamente específicas, en el sentido de que estamos tratando de resolver este problema en particular que esta persona tiene y yo te puedo ayudar en ese sentido. Porque si no, el resto no me parece que puede funcionar. Precisamente por eso, porque hay una menor conexión personal. Y a mí me parece que eso es fundamental para que una mentoría funcione. Quizás un punto entonces como de aprendizaje de esto es, si uno se encuentra en una relación de mentoría que no está funcionando, bueno, intentar cambiarla lo antes posible, porque si no, si seguimos perpetuando esta situación, digo, no le sirve a nadie, ¿no? No le sirve ni al mentor ni al que está siendo mentoreado. Me parece tan valioso lo que dice Elena, que es definir expectativas y establecer metas. Ser mentor y ser mentoreado también es un ejercicio de introspección. Es un ejercicio de conocerse a sí mismo y conocer sus limitaciones. Yo soy un mentor muy duro. Yo no soy como mi mentor. Mi mentor es una persona que, si bien muy colorida, su lenguaje puede ser a veces un poco intenso y fuerte, es una persona muy, muy cálida. Y yo a veces soy exigente. Yo he crecido acá en Perú en este entorno. Yo soy ingeniero originalmente. He crecido en un entorno de 90% hombres, en clase baja, de colegio de hombres solamente. Entonces, lamentablemente he crecido bajo otra forma y soy bien consciente de mis limitaciones también. Entonces, yo creo que en ese entorno es bien importante, uno como mentor o como mentoreado, tener esa conversación de definir qué es lo que se quiere lograr, ¿no? De esta actividad de mentoría. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es agregar mentoría, tratar de agregar mentoría a la supervisión, ¿no? Tenemos personas que supervisan en el laboratorio, en campo, en proyectos, y que ahora traten de mentorear, de llegar a entender qué necesita la otra persona y ayudarlos en ese sentido. Pero esa definición de expectativas es bien importante, ¿no? Entonces, el mentor o mentora se convierte en una persona que adquiere esas otras responsabilidades. Algunas van a ser warm and fuzzy, no muy cálidas, muy personales, y otras van a ser bastante más profesionales, y uno lo hace dentro de sus límites, ¿no? Yo muero por mis mentoreados, pero también soy muy exigente con ellos. Entonces ellos tienen que saber con quién se meten, que me van a tener que aceptar con mis limitaciones, ¿no? De la misma forma que yo voy a tratar de entender lo mismo de los mentoreados. Pero es bien importante ese ajuste, particularmente ahora cuando hay mucha más mentoría virtual, transcontinental, en personas que están siendo voluntarios para ser mentores y personas que buscan ser asignados a estos mentores. Entonces uno tiene que encontrar esos puntos intermedios, ¿no? Y esas metas razonables de qué obtener de estas complejas relaciones, porque es como una relación es una relación emocional, no es una relación sentimental en cierta forma. Hay mucha inversión personal en esto, ¿no? Es un matrimonio más, en cierta forma, ¿no? Con todos los retos que una relación de pareja tiene. Y yo pienso que de verdad es una consideración muy importante el objetivo del ejercicio. Porque mentoría para mí significa apoyo, pero el apoyo tiene 1000 caras y pueden ser muchísimos aspectos diferentes, desde los aspectos muy personales de problemas personales que alguien tiene con sus compañeros de trabajo, con su jefe, con el supervisor, con el instituto, etcétera, como etapas de la vida, porque hay etapas de la vida que son
pues muy comunes, pero que vienen con una cantidad de retos, con una cantidad de dificultades que también requieren apoyo, como la maternidad, el luto, el ocuparse de un familiar, etc. Esas son situaciones que pueden ser muy duras y en las cuales ayuda mucho tener un mentor que lo ayude, que le dé una dirección a uno para poder coordinar todas estas exigencias en esa etapa de la vida. Y también, pues evidentemente la mentoría incluye todo lo que es profesional, de cómo escribir una tesis, de cómo tratar al profesor, de cómo escribir una aplicación, de cómo lograr una publicación, cómo escribes tú un paper, cuáles son los resultados, qué es lo que expresan, cómo interpretarlos y cómo progresar en la carrera. Los aspectos son muchísimos y es imposible cubrirlos todos, y yo creo que no es ni siquiera la intención de cubrir todos estos aspectos a través de una interacción con una sola persona. Establecer esos objetivos desde el principio de manera de que se tenga bien claro cuáles son los puntos en los que hay que hacer énfasis, me parece súper importante para que esa relación de mentoría sea exitosa. En base a estas como características de la relación, ¿no?, que estamos poniendo, por ejemplo, en un caso particular lo podemos hablar en forma de ejemplos, un poco más abstracto. ¿Cuáles son las características principales que un mentoreado debe buscar en un potencial mentor? ¿Cuáles son las sugerencias de ustedes? Willy. Siempre en ciencia acá hablamos de que hay muchísima gente inteligente y capaz, pero lo más importante es que lo que uno busca es que el mentor sea una buena persona. De acuerdo. Lo que está dentro, porque todo nivel que uno esté, en el pregrado, en el posgrado, en una universidad pequeña, en una provincia, en la capital, en otro país, en las mejores universidades del mundo, siempre hay alguien muy inteligente y capaz, o más inteligente. Entonces, eso está por descontado, eso lo van a encontrar. Lo importante a veces son esas calidades personales que pueden hacer la diferencia y que pueden llevar a estas relaciones de mentoría de toda la vida, ¿no? Que atraviesan todos los estadios profesionales de uno, ¿no? O sea, yo soy ingeniero de sistemas, o sea, ni siquiera ingeniero forestal o algo relacionado a salud pública o ecología o algo. A mí me sacaron completamente de mi carrera para meterme en esta locura, y yo debía estar en un banco ganando mucho dinero y ahora estoy acá con ustedes hablando de mentoría y lo disfruté cada minuto y nunca lo cambiaría. Pero es porque me encontré con personas muy buenas, muy temprano en mi carrera, y he tenido esa suerte. No, me parece que ese es, basado en mi sesgo y mi experiencia personal, me parece que es un elemento central del proceso de mentoría, que la calidad humana de la otra persona. Y como consejo entonces para las personas que nos están escuchando y están contemplando adquirir un mentor o elegir un mentor, que ese mentor sea una buena persona. Hay muy pocas maneras de saber si son buenas personas. Una es preguntando por ahí, que nunca está de más, preguntando a otras personas, sobre todo si ese potencial mentor ya tiene mentoreados, preguntar cómo es esa relación. O también, dándole un intento, ¿no? Probando por un determinado tiempo y después evaluar si realmente vale la pena continuar o no. No hay un factor de impacto para eso, ¿no? O algún indicador cuantitativo. Pero lo que sí se ve en algunas personas con esas cualidades es que sus grupos de investigación son activos, llenos de gente joven, entusiasta, motivada, comprometida, con ganas de... Pero es muy difícil, ¿no? Preguntar, como dices, Ana, y creo que es un espacio muy valioso, preguntar a los mentoreados, ¿no? Y lamentablemente en esta época de redes sociales, la información que se tiene a veces está un poco distorsionada por cuánto la difundimos, ¿no? Los científicos no siempre tienen el tiempo para difundir y siempre nos dicen tenemos que difundir más, pero tenemos que también al mismo tiempo conseguir grants, soportar nuestro salario completo, asegurar nuestro salario completo, al menos una fracción razonable para poder seguir trabajando.
Entonces es bien difícil poder hacer todo eso, ¿no? Y a veces hay más en las redes sociales sobre otro tipo de avances, ¿no? Entonces es un poco difícil poder separar el trigo y la paja y saber dónde está realmente eso, pero personas contentas, personas con buen desarrollo en su carrera, grupos que continúan a lo largo del tiempo y personas que continúan en los grupos o personas que avanzan bien en su carrera, yo creo que es a veces indicadores indirectos de donde las cosas se hacen más o menos bien, ¿no? Alena, y en tu rol de científico establecido, teniendo a cargo tuyo muchos de los estudiantes quizás y de los postdocs dentro del grupo de trabajo, tú ejercitas, lo quieras o no, todas estas características de mentoría a diario. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a una persona que quisiera iniciar ser mentor? ¿Cuáles son las cosas que debería tener en su lugar como para poder decir, bueno, ahora estoy preparado o ahora sí tengo lo que se necesita para tomar un mentoreado? Desde mi punto de vista, la característica más importante de un mentor, de un buen mentor, es generosidad. Y esa generosidad se manifiesta en diferentes formas. La primera es tiempo, porque tienes que tener la generosidad de invertir el tiempo, de sentarte con esa persona a tomarte un café, de mirarle el documento, de revisarle las cartas de aplicación y de conversar sobre todo eso. Y como bien dijo Willy, nosotros todos tenemos 1000 cosas que hacer, todos vivimos corriendo todo el tiempo. Mucha gente no tiene el tiempo o no tiene la disposición de crear ese tiempo o de apartar ese tiempo para dedicarlo a esa interacción y a ese apoyo, a ofrecer apoyo. Y eso es fundamental. Si uno no tiene el tiempo o no está dispuesto a crear ese tiempo, no tiene sentido ponerse a tratar de mentorear porque no va a ser posible. La generosidad va más allá de invertir el tiempo en una conversación. La generosidad también va en las experiencias personales. Es decir, yo cuando ofrezco mentoría o cuando doy apoyo a estudiantes y a postdocs o inclusive a compañeros que están en mi mismo nivel o inclusive más alto, yo no tengo reservas en compartir las experiencias que yo he tenido, las observaciones que yo he hecho a lo largo de mi carrera y de mi vida, y que no son consejos. Yo no le estoy diciendo cómo tienen que hacer, cómo tienen que llevar su vida o su carrera, pero son observaciones que son útiles, porque dan una guía de decir, bueno, pero a ella esto no le funcionó y esto sí le funcionó, entonces a lo mejor yo podría experimentar con esta estrategia o hacer las cosas de esa manera. Pero eso requiere generosidad porque de nuevo, eso son cosas muy personales que uno está compartiendo con otra persona. Y finalmente, yo creo la parte más difícil de la generosidad es tener satisfacción en ver cómo la otra persona echa para adelante, saca adelante su carrera, progresa, inclusive sobrepasándonos a nosotros. Lo cual es muy importante porque ese es el objetivo. Sí, es un pensamiento hermoso, Alena. Muchas gracias por compartir eso porque realmente es el objetivo, ¿no? O sea, apoyar al mentoreado para que se supere, para que logre alcanzar sus sueños, para que logre desarrollarse en forma personal y en forma profesional. Y a modo un poco de tentar a esos posibles mentores que nos estén escuchando, realmente yo creo que quiero hacer énfasis en cuando uno, en lo enriquecedor que es compartir las experiencias propias, pero también ver cómo esas experiencias que uno comparte tienen un efecto en las personas y realmente los ayudan a tomar decisiones. Y volviendo a lo que Alena estaba diciendo, esas decisiones después los llevan a progresar. Y en mi caso particular he visto con mis mentoreados cómo han logrado en un año y medio de nuestra relación reafianzar su confianza. Bueno, esa persona tomó una decisión así, mi mentor, por ejemplo, yo la puedo tomar así o la voy a tomar diferente y me sirve. Y ya la próxima vez ya te preguntan diferente, ya van con más ideas de soluciones. Y es como también
entrenarlos a cómo buscar soluciones frente a situaciones problemáticas y hacerse valer por sí mismos. Muchas de las relaciones de mentoría son esas relaciones de darle al mentoreado la confianza que necesita para poder tomar esas decisiones. Decirle, sí, estás en el camino indicado y si no, bueno, no hay problema. Cuando te equivoques puedes volver para atrás y puedes iniciar otro camino. No hay ningún problema con eso. Para mí una de las cosas más importantes es poderles darles esa confianza, pero estoy totalmente de acuerdo de que la generosidad, sobre todo de tiempo y mental, ¿no? Intelectual, de poder realmente conectarse con esa persona, ponerse en los zapatos de esa persona y darles un consejo valioso, es muy, muy importante. Algo que concluías de esta parte, Ana, de lo que decía Elena, es el valor de estar equivocado como mentor. Aprendizajes importantísimos que he tenido cuando nos hemos sentado con alguien, nos dice yo planeo hacer esto, y yo no creo que es una buena idea por esta y otra razón. Después la persona va, lo hace, te demuestra que estabas equivocado y tú tienes la capacidad de aceptarlo e incluirlo como parte de tu aprendizaje y sugerencias para la siguiente persona, ¿no? Ahora ya se ha demostrado que hay esta otra posibilidad, ¿no? Eso nos ha pasado varias veces en líneas de carrera, ¿no? Cómo llegar hasta lo que uno quiere en formación, por ejemplo, en un doctorado. Ahí es otro camino. Alguien lo abrió, lo demostró y nos mostró que estaba equivocado. Fue tan valioso eso. Pero yo creo que algo que es importante, tanto de hablar de qué uno busca en un mentor, también es importante qué debe tener un mentoreado como capacidades para poder ingresar a esta relación y ser exitoso en esta relación exitosa. Yo creo que es muy importante, primero, la capacidad de escuchar activamente, de realmente capturar lo que está tratando de transmitirse, porque a veces nuestra comunicación es imperfecta, ¿no? Más aún en estos tiempos virtuales de chat y de Zoom y de PowerPoints y de todo esto, ¿no? Que hay poco tiempo realmente, no hay ese café, esos días de campo, todas esas cosas. Y es parte de la nueva realidad. Entonces yo creo que es bien importante realmente escuchar qué nos están tratando de decir. Y lo siguiente es ser realmente capaces de romper nuestros hábitos, de acostumbrarnos a romper nuestros hábitos, incorporar eso que nos han dicho y tratar de cambiar. Esa plasticidad profesional es muy valiosa, es formar ese hábito de incorporar sugerencias de otros. Es una habilidad muy, muy valiosa para el resto de la carrera de un investigador, porque de eso se trata cuando uno tiene que responder a revisores de un paper o un panel de revisores de una solicitud de fondos o una defensa doctoral. O sea, en todas las etapas de la carrera, uno tiene que aplicar esas dos habilidades, ¿no? Escuchar activamente y adaptarse y cambiar. No significa dejar de pensar independientemente, no, para nada, ¿no? Pero en gran parte del proceso, eso es crítico en un mentor y eso es más difícil mientras más inteligente la persona es, porque está acostumbrada a tener éxito siguiendo sus propias ideas. Y a tener razón siempre. Exacto, y bueno, se hace peor cuando a medida que los años pasan también, ¿no? Pero dado que estamos hablando a personas jóvenes que todavía tienen mucha más plasticidad mental, yo creo que adoptar eso es muy importante en estos tiempos que hay muchísimo empoderamiento. Dejan de lado eso, va a ser un crecimiento naturalmente bueno y positivo, pero no a todo el potencial que esta generación tiene. Y yo creo que ese elemento es central en un mentoreado. Creo que les va a ayudar muchísimo 10 a 20 años después. Van a ver como un cambio de actitud de ese tipo da frutos en el largo plazo. Y es una habilidad que se ejercita, o sea, que si uno no lo tiene ahora, todavía uno siempre está a tiempo de adquirirla y de ejercitarla, de ponerla en práctica y de ser exitoso en su implementación. Buenas prácticas, exacto. Rápidamente, en 3 palabras, Willy, ¿qué significa para ti la mentoría? Confianza y crecimiento profesional y personal. Alena. Generosidad, honestidad y confianza.
Well, I hope you found the discussion useful. Join us in the next preseason episode on mentorship, which will be in French this time. As usual, thanks for tuning in. Please follow us on Twitter at mentor_podcast. That's mentor_podcast, where we'll let you know when new episodes are released. You can listen to us on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and SoundCloud by searching for Your Digital Mentor Podcast. And apart from Twitter, you can also reach out to us by email. So please send your comments and questions to inquiries@yourdigimentor. That's inquiries@yourdigimentor.net. As always, information on the episode will be in the description box, including how to connect with our guests and also links to more information and resources. And finally, like in season 1, our goal is for this podcast to be shared as a resource. So please remember to tell your friends and colleagues about us. See you in the next episode. This episode is supported by Advanced Courses and Scientific Conferences, a program which develops and delivers training and conferences that span basic research, cutting-edge biomedicine, and application of genomics in healthcare. Through engaging and networking, the events educate, inspire, and transform careers worldwide. This episode is also supported by the Wellcome Sanger Institute. It undertakes large-scale research that forms the foundations of knowledge in biology and medicine. It uses the power of genome sequencing to understand and harness the information in DNA. The Sanger's discoveries are used to improve health and to understand life on Earth.